Hola, buenas noches. Bienvenidos al capítulo número 2 de Economía y tú. Y vaya par de semanas que hemos tenido desde la última vez que platicamos. Se ha aprobado la reforma al Poder Judicial, ahora que tomó posesión el nuevo Congreso el 1 de septiembre, de una manera muy rápida, en menos de 15 días, quedó aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Se está trabajando en los pormenores y tendremos más información en las siguientes semanas y meses sobre cómo se hará completamente la transición. También semana de grito, el último grito del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, bastante emotivo en el Zócalo. Criticable, creo yo, que haya mencionado el viva de la Cuarta Transformación cuando pues el presidente de todos los mexicanos y no únicamente los que apoyan su movimiento. Pero bueno, ya quedó. Y el día de hoy quisiera hablarte de un tema que me parece también preocupante, a pesar de que han estado más tranquilas las noticias en relación a esta situación, y esta es la propuesta de reforma para eliminar a los organismos autónomos del Estado. Un organismo autónomo del Estado, como su nombre lo dice, pues es una institución, una especie de secretaría, dependencia, que sus jefes, por así decirlo, no son ninguno de los tres poderes de la Unión, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial. Operan, digamos, aparte, en el sentido que no le responden propiamente, a pesar de que sí le responde al pueblo de México. Y sus funciones son un poquito, aplicando esta frase de Marco Aurelio, quis custodes ipsos custodes, quien vigila al vigilante, precisamente pues ver que el gobierno actúe dentro de las áreas que le corresponden y que no caiga en excesos, ¿verdad? Y me parece específicamente o especialmente preocupante en nuestro contexto, un contexto donde el oficialismo tiene la presidencia de la República y tiene el control total y completo en ambas cámaras. Es, por definición, puede caer en lo que es el totalitarismo si nos vamos un poquito al extremo. Tiene la capacidad de hacer lo que sea, tiene este superpoder de cambiar la constitución. Y me parece que es preocupante porque es un mensaje de que esos organismos no les sirven a su plan, y como no le funcionan y como pueden ser incómodos, pues se propone eliminarlos. Y son específicamente 7, te los quiero mencionar: la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE; el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL; Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, INAI; Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH; Comisión Reguladora de Energía, CRE; y Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación. Deja de preocuparte por comentarte por qué creo que es preocupante esta eliminación de esos organismos. Y quisiera antes de esto aclarar que creo que estos organismos son altamente perfectibles, se puede hacer mucho para mejorarles, no son inmunes a la corrupción, no son inmunes al influyentismo, al amiguismo, al compadrazgo, al nepotismo. Tenemos ejemplos en todas las dependencias de este tipo de situaciones. Inclusive una de las más sonadas, sale noticia hace un par de meses de que un consejero del INAI había usado la tarjeta de crédito del instituto para pagar sus gastos en un antro de adultos, por así decirlo. Y muy preocupante, no recuerdo exactamente la nota, pero no le habían hecho ningún proceso, digamos, judicial, a pesar de que no se puede usar una tarjeta de crédito del instituto para este tipo de gastos. Simplemente por ahí creo que llamó la atención, ¿no? Y ya. Puedo estar equivocado, pero me parece que por ahí quedó. Y bueno, es preocupante este tipo de situaciones, no deberían estar pasando. Y si vamos a hacer una reforma, creo que debería ser más en el camino de evitar o ponerle más candados a estos institutos en la forma en la que operan, pero no completamente desaparecerlos. Y te voy a decir por qué. Quiero tomar el ejemplo específicamente de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Hace un par de días salió una noticia muy interesante de que le había negado a Grupo Xcaret. Grupo Xcaret es un
conglomerado de empresas muy importante en el sur del país, específicamente ahí en Quintana Roo, el área de Cancún, la Riviera Maya, que se dedica al turismo y a estos parques impresionantes, ¿no? Xel-Há, Xcaret, seguramente has escuchado de ellos, muy bonitos por cierto. Y le negó una compra de 2 empresas de ferries. Los ferries los usan mucho pues en estas partes, porque pues es mar, es la única forma de cruzar, de llegar a los diferentes puntos. Y eran unas rutas que el grupo Xcaret estaba intentando comprar. Y el argumento de la COFECE era que si el grupo Xcaret compraba estas rutas de ferry, se volvería un monopolio. ¿Qué significa esto? Que ellos iban a ser el único proveedor de este servicio en la región. Y no únicamente se utiliza para turismo, hay mucha gente que lo usa todos los días, por ejemplo, para ir a trabajar de Cancún a Isla Mujeres o viceversa. Entonces, cuando una sola empresa se convierte en monopolio, claramente hay una afectación económica al bolsillo de los consumidores, porque ellos tienen la total capacidad de decidir qué tipo de servicio ofrecen, a qué precio lo ofrecen, y si no te gusta, pues te amolaste, porque es la única empresa que hay que te ofrece el servicio. Y el grupo, o más bien dicho, la COFECE le negó la compra, ¿verdad? ¿Y por qué me parece importante? Porque es un claro ejemplo de cómo a veces el poder económico, estos grandes conglomerados de empresas, no es sorpresa para nadie, pero al únicamente ver sus intereses, pueden crear afectaciones a los consumidores. Y que haya un organismo encargado de ponerle un alto, por así decirlo, y negarle este tipo de accesos, pues es importante para nosotros al adquirir esos productos y servicios. Y parte del argumento que esgrime el oficialismo es que esos organismos, a pesar de que sean eliminados, habrá dependencias estatales o dependencias del gobierno que asumirán sus funciones. Lo preocupante para mí es que si inclusive dentro de las dependencias que no le responden al gobierno propiamente dicho, hay casos de corrupción, ahora imaginemos que se trasladen esas responsabilidades a instituciones o a secretarías, número uno, que ya están altamente saturadas, muchas veces no tienen el personal ni la cualificación técnica para desarrollar todas sus habilidades. Y número dos, que pues no le responden directamente a nadie, ¿verdad? Combinemos la eliminación de la COFECE, por ejemplo, con la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información. El INAI provee en su portal todo el desglose de gastos o de cualquier tipo de contrato que el gobierno realiza, ¿verdad? Tú y yo tenemos la capacidad perfectamente de poder entrar al sitio y pedir este tipo de informaciones. Si nos parece que alguna dependencia no está haciendo bien su trabajo, que el presupuesto no se está ejerciendo correctamente, ¿cuántas noticias no han salido gracias a este tipo de accesos? Entonces, imagínate la combinación de que ya no hay COFECE, esta empresa grandota con poder de mercado total empieza a hacer de las suyas, a establecer los precios como mejor le convenga. Bueno, pues ¿a quién le reclamamos? ¿O a dónde vamos para que veamos cómo se puede solucionar este tema? A una secretaría que ya no tiene personal, que está sobrecargada, que son muy lentos los trámites burocráticos y que además ni siquiera está obligada a darnos ese tipo de información porque ya no hay un organismo que la obliga a proveerla. Nos vamos un poquito al tema pues de que ellos por sí mismos quieran hacerlo, ¿verdad? De que el vigilante diga, sí, te abro toda la información, aquí la tienes. Y eso para mí de verdad es un mundo muy utópico. Esperar que un político de él mismo sea transparente no ha pasado y nunca va a pasar. Y bueno, si quieres un ejemplo, cada año vemos cómo los diputados y los senadores se aprueban bonos increíbles de fin de año, de aguinaldo, de prestaciones. Hace un par de semanas el Congreso saliente de la Ciudad de México se aprobó un bono por terminar su legislatura. Son políticos. No hay esa parte de transparencia, esta parte de rendir cuentas, porque si alguien tiene que obligarlos a hacerlo. Y si los organismos que tenemos, insisto, que tienen muchos problemas,
que son muy deficientes en algunos sentidos y en otros son muy buenos, en vez de reformarles y darles más capacidad de ayudar, los eliminamos y que sus tareas las absorban estos mismos políticos, estas mismas dependencias, bueno, tenemos las de perder. Por eso creo que es preocupante que se plantee esta completa eliminación. Y también creo que manda un mensaje muy equivocado, o un mensaje que puede poner nervioso de repente a los inversionistas, el sentido de decir: tú, organismo autónomo, no me sirves, me limitas, no me gusta que me estés exhibiendo, ¿verdad? Hemos visto ese sexenio cómo el presidente se ha peleado constantemente con el INAI, cómo ha provocado un impasse en el instituto al no proponer, o al no, o más bien dicho, al pedirle al Congreso pues que no apruebe los nuevos nombres para que no puedan sesionar, porque claramente no les interesa rendir cuentas. Entonces, imagina que llega un inversionista, bueno, ¿a dónde voy? ¿Verdad? Y si no le interesa rendir cuentas y además elimina al único ente que lo obliga a rendir cuentas, ¿qué tipo de mensaje es? Si el día de mañana hay otro organismo, hay otra ley, hay otra institución que me estorba para lo que yo quiero hacer, con todo el poder constitucional que tengo, puedo perfectamente eliminarlo. Estamos hablando de que no queremos contrapesos, que no queremos que alguien nos esté regulando, no queremos que alguien nos esté exhibiendo lo que estamos haciendo. Y creo que ese es un mensaje preocupante y que debería ser más tomado en consideración al momento de plantear estas reformas. Es todo por hoy. Los espero en el próximo video y gracias por escuchar.